Y esta mañana nos va a ocupar el tema: la humildad también se manifiesta en misericordia. Fíjese cómo es el nombre del tema: la humildad también se manifiesta en misericordia. El texto vamos a leer desde el versículo 5, por favor, de Mateo, del capítulo 18, al versículo 9. Desde el versículo 5 al versículo 9. Dice así, bajo la bendición de nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu que nos lleva a toda verdad. Dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en el cielo cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Cierre sus ojos, Padre. Gracias en esta preciosa mañana. Quiero pedirte, dulce Espíritu de Dios, que tomes el control como siempre y que generes en este lugar un ambiente fresco, dispuesto para que tu palabra produzca en nosotros el querer como el hacer. Y que haya en nosotros una claridad, oh Dios amado, de tu propósito y de tu plan. Por tal razón y motivo, alimenta nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento y genera en nosotros la disposición de entender y conocer. Usa mi vida, usa mis labios y mi conocimiento, borra de mí todo pecado, oh Dios amado, y sé tú hablando en esta preciosa mañana. Y todos decimos amén. La humildad, mis queridos hermanos, también se manifiesta en misericordia. Continuamos esta hermosa mañana con el capítulo 18, mis hermanos, y todo este capítulo tiene referencia ¿a qué? A la semejanza, del creyente a un niño. Y verdaderamente entenderlo nos es muy útil, nos es muy edificante. ¿Por qué? Porque Dios nos deja verdades interesantes de cuando nosotros nos comportamos de la manera en la que el Señor Jesucristo quiere. Dice que debemos ser como un niño. La semana pasada hablábamos de las características de cómo debe ser un niño: humilde, no es rencoroso, guarda su corazón, perdona y ama sinceramente. Ahora, hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar entonces los versículos siguientes, que los acabamos de leer. Muchos de los que estamos aquí somos padres. ¿Cuántos son padres? Levanten su mano. La mayoría de los que estamos aquí. Y como padres nos gustaría que a nuestros hijos los trataran como y los cuidaran como lo hemos cuidado nosotros a lo largo de los años. ¿Sí? ¿No es así? Como padres queremos que a nuestros hijos les guarden el respeto, los guíen, los ayuden en todo momento, así como nosotros lo hemos hecho durante el tiempo que Dios no nos ha permitido tener. Los hemos cuidado, ¿para qué? Para que guarden el temor del Señor. Y obviamente, mis queridos hermanos, nos gustaría que otros de afuera y no nos gustaría, perdón, que personas de afuera del entorno de nosotros traten de desviarlo de ese camino o de esa instrucción que nosotros les hemos entregado hasta este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente hoy en día las influencias del mundo y lo que el mundo ofrece son bastantes.
Entonces, ninguno de los que estamos acá como padres hemos invertido tiempo, hemos invertido esfuerzo, hemos invertido dinero, hemos invertido tiempo de calidad, enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando sean grandes, ya adultos, tengan la capacidad de decidir lo que es correcto. Y decidir lo que es correcto no tiene que ver solamente con un bienestar personal, académico, sino tiene que ver más con el bienestar espiritual, porque a la verdad, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, las cosas, el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que nosotros debemos cuidar entonces, y yo como padre y mi esposa, que me antecedió hoy, que por cierto, hermoso el servicio de adoración esta mañana, hemos invertido y creemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Pero no nos gustaría a nosotros que como padres que hemos sembrado tanto tiempo, venga cualquier persona de afuera o cualquier situación y los desvíe del propósito. Y hermanos, si nosotros somos así, de esta manera, entonces podemos imaginarnos o comprender cómo se siente nuestro Padre Celestial. Cómo realmente nuestro Padre Celestial ve a todas esas personas que buscan de una u otra manera dañar a sus hijos. Como padres somos celosos. Como padres queremos cuidar y guardar a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial es de la misma manera. Y cuán grande, mis queridos hermanos, es su preocupación de que sus hijos estén bien cuidados, sean respetados, protegidos y nutridos en la voluntad de Él. Entendiendo, mis queridos, esto debemos entonces ser muy cuidadosos de cómo tratamos a otros cristianos sabiendo que son hijos de Dios y entendiendo que nosotros también lo somos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, hay un versículo interesante que se desprende. De aquí voy a desprender gran parte de lo que vamos a hablar. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Fíjate, como hijos de Dios amamos a Dios, ¿sí o no? Obvio. Y como hijos de Dios lo amamos, también debemos amar a quien Él ama. Y a quien ama Él, a todos sus hijos. Por ende, si hemos conocido al Señor y tenemos o queremos tener relación con Dios, debemos relacionarnos y debemos amar a sus hijos. Amén. Este pasaje nos enseña que si realmente amamos al Señor, ciertamente amaríamos a sus hijos. Si buscamos la gloria del Señor, entonces también buscamos el bienestar de sus hijos redimidos por la sangre del Cordero. Parece obvio. Si somos cristianos, no buscaríamos dañar la vida espiritual de otro hijo. Definitivamente, como introducí ahorita, como padres queremos el bienestar para nuestros hijos, de igual manera el Señor quiere el bienestar para sus hijos. Tú y yo esta mañana estamos aquí porque la gracia y la misericordia del Señor nos alcanzaron. Y permitió el Señor que tuviéramos entendimiento de la condición de vida que teníamos y que a partir de ese momento, cuando Dios alumbró nuestro entendimiento, dijimos, estaba el pecado, pero ya hoy confieso que tú eres mi Señor. Y la palabra del Señor dice que Él me limpió de todo pecado y de toda maldad. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, y los que creímos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Entonces, debemos comenzar a comprender que el Señor se preocupa por sus hijos. Todo el capítulo 18 tiene esta enseñanza. El Señor de una u otra manera trajo esta enseñanza producto de lo que ocurrió la semana antepasada, cuando te hablaba de que en el mismo capítulo, los inicios, cuando los discípulos peleaban entre sí de quién estaría en un puesto de qué, de privilegio en el reino. Y recuerda que Marco decía que el Señor le dice, ¿por qué ustedes discuten entre sí?
Eso había generado en ellos una discordia y había despertado en los discípulos sentimientos interesantes. Esta mañana vamos a tratar entonces como primer punto el peligro de hacer pecar a un hijo de Dios. El peligro de hacer pecar a un hijo de Dios. Fíjate que el versículo 5 dice del capítulo 18, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjese, recordemos que la semana pasada hablamos acerca del por qué el Señor usa a los niños como ejemplo. Los discípulos, hijos de Dios, que pertenecen a Cristo, se estaban provocando unos a otros a pecar, al discutir y debatir sobre quién es el mayor en el reino. Entre eso estaba generando en ellos algunos desafueros, algunos desaciertos, y estaba provocando y se estaban provocando mutuamente ¿a qué? A la rivalidad, a la ambición, a la envidia, a los celos y tratar de buscar lo suyo propio. Entonces el Señor entra en escena porque ellos mismos precisan a Jesucristo y le dicen, Señor, ¿quién será el mayor en tu reino? Jesucristo no se le escapa nada, mis queridos hermanos. El Señor tiene el control absoluto aún de lo que tú piensas. Entonces tus pensamientos deben ser pensamientos conforme a lo que la palabra del Señor nos expresa. ¿Para qué? Para que nuestro comportamiento y para lo que nuestra boca hable sea para edificación. En este momento, en ese punto, los discípulos no estaban hablando de la mejor manera. Tenían una disputa y discutían entre sí. Ellos estaban tratando de buscar su propio bienestar. En otras palabras, se estaban haciendo pecar mutuamente. Y nuestro Señor tomó ese asunto del versículo 1 del capítulo 18 para instruirle sobre la importancia de no hacerse pecar o de no hacernos pecar mutuamente como iglesia. En el Salmo 105, el versículo 12 al 16, nos expresa algo interesante y quiero leerlo primero. Salmo 105 dice al versículo 16, vamos a leerlo aquí, dice, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, el 13, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase. Dice, no consintió que nadie los agraviase. Está hablando del pueblo de Israel mientras era nómada, mientras estaba de aquí para allá. Y por causa de ellos castigó a quién? A los reyes. El 15. No toques, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El versículo 16 dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Colócame el versículo 15, por favor, después un momentico. Ahí nos vamos a detener. Dice, no toquéis, dijo mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Fíjate algo. Este versículo o esta porción nos introduce a qué? A algo interesante. El Señor no permitió que nadie oprimiera a su pueblo. El principio de querer cuidar a sus hijos no nace por Jesús en ese momento. Dios siempre ha estado pendiente y al cuidado de sus hijos, de su pueblo. No permitió que nadie los oprimiera. En otras palabras, el salmista nos está diciendo que Dios siempre ha sido celoso por la protección de su pueblo. Y cualquiera que hiera a su pueblo o le haga daño físico o espiritual, está tocando a los hijos de Dios, a su ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Digan, yo soy ungido. Porque la dice la palabra que el Señor nos ungió con su Santo Espíritu y nos selló para hacernos parte de Él. Fíjate algo interesante. El capítulo 18 inicia con una disputa entre los discípulos. Y evidentemente los discípulos estaban manifestando una carnalidad impresionante, cosa de la cual yo siempre me pregunto y me cuestiono y le digo al Señor, Señor, ellos siendo tus hijos, ellos siendo tus discípulos, ellos viendo las obras y las señales que tú hacías, despertaban en ellos
naturaleza caída y pecaminosa. Y eso siempre me ha llamado la atención, porque verdaderamente todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza la cual Cristo ya cambió, pero que va siendo perfeccionada con día hasta que Él nos venga a buscar. Mientras estemos en este plano, en este cuerpo, lucharemos contra esos sentimientos, lucharemos contra esa carnalidad, que lo único que la apacienta y la amansa y la va quitando es la palabra del Señor. Por eso debemos ser sumamente responsables y diligentes en el estudio, en la meditación de su palabra todos los días de nuestra vida, para que cuando hayan esos momentos donde nuestra vida quiere salir, ese viejo hombre quiere salir, el Señor le ponga un corto y nos ayude. Amén. No entonces en vano, porque recuerda que la palabra siempre tiene una característica. Si Cristo trajo esto aquí en el capítulo 18, eso quiere decir que ya el Señor había hablado, porque Dios se cuida y protege a sus hijos. Amén. Y lo que el Señor está haciendo aquí, está trayendo en este capítulo 18 sobre, Cristo trae este tema a colación, sobre nuestra responsabilidad con respecto a los demás. Nosotros como hijos que no llamamos cristianos tenemos preocupación por nuestra santidad. ¿Cuántos tienen preocupación por su santidad? Yo por lo menos busco y trato de cuidarme lo más que puedo. Pero no nos detenemos en muchos momentos a pensar en la santidad del que está a nuestro lado. Porque siempre estamos pensando en lo que necesito, en lo que quiero, y muy pocas veces me ocupo en pensar en lo que necesita mi hermano, en lo que necesita mi amigo, en lo que necesita los hijos del Señor. ¿Sí me hago explicar? Porque nuestra naturaleza siempre va a apuntar hacia el bienestar común. Pero cuando estoy entendiendo la Biblia o cuando leo la Biblia, yo debo entender algo principal. Dios debe ser mi centro de todo amor y de toda atención, ¿cierto? Si Dios es el centro de toda atención, entonces por ende yo me voy a comenzar a preocupar por lo que para Él es importante. Y lo que para Dios es importante son cada uno de sus hijos lavados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él se dio en sacrificio por amor a ellos. Y la Biblia me enseña que Él siempre tiene cuidado de nosotros. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del cielo, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Lo que estoy entendiendo entonces, mis queridos hermanos, es que este es un punto donde a veces no nos habían explicado o no nos habían enseñado. Para el Señor es importante que nosotros cuidemos a nuestros hermanos, los respetemos y los pongamos en valor. Amén. Ahora, ¿cómo tratamos al pueblo de Dios? Es como tratamos a Jesucristo. Fíjate, como nosotros tratamos al pueblo de Dios, de una u otra manera, así es para nosotros el Señor Jesucristo. Y usted me dirá, tan profundo es profundo. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan, así como tú y yo somos uno, la iglesia y yo somos uno. Estamos inmersos en Jesucristo y para Jesucristo cada uno de sus hijos son importantes. Y si nosotros los dañamos, y si nosotros los maltratamos, y si nosotros no los cuidamos, le estamos dando un mensaje al Señor diciendo, así como lo trato, así eres tú para mí. Porque ¿qué te leí en Juan? Si yo conocí en el Señor, si yo creo en el Señor, yo debo tener entonces, porque dice, el que es nacido de Dios y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo una enemistad con mi hermano o simple y llanamente no quiero nada con mi hermano porque, si me explico, es ilógico. Si amas al Padre, amas a todos los que han nacido de Él. Punto. No hay
términos medios. No, yo amo a Dios, pero en Cristo el pero no existe. Porque así como tratas a tu hermano, así como tratas a tu hermana en la fe, así para ti es el conocimiento que tienes del Señor. Porque si somos uno con Cristo, entonces si dañamos el cuerpo, ¿a quién estamos dañando? Si daño a mi hermano, estoy dañando el cuerpo. Y si daño al cuerpo, estoy haciendo afrenta a Jesucristo. Lo que Cristo estaba tratando de decir a los discípulos y les estaba enseñando, fíjense lo que ustedes están haciendo. Ustedes se están dañando entre ustedes mismos, le dice a los discípulos. Ustedes están desatando los sentimientos más viles y más vergonzosos. Yo tengo que aprovechar ese momento, en otras palabras, diciendo Jesucristo, para enseñar cómo debe ser verdaderamente nuestra relación como hijos de Dios. Este es un principio básico, mis queridos hermanos. El cuidado y protección que le brindemos a los hijos de Dios para que no tropiecen y pequen es proporcional a cómo tratamos o nos relacionamos con Jesucristo. Si yo golpeo a mi hermano, quiere decir que golpeo a Cristo. Punto. Si yo golpeo a mi hermano, si yo ofendo a mi hermano, si yo hablo mal de mi hermano, yo estoy hablando y golpeando al mismo Cristo. Pero a veces a nosotros se nos olvida que no, sacamos y decimos, no, esto Dios no se mete en lo que siento. Dios no se mete en esto, no, sí se mete, porque tú y yo somos uno. Y como somos uno en Jesucristo, la real esencia de todo es que Cristo reina sobre toda la iglesia, no sobre algunos. Todos somos importantes, no importa el grado académico o el ministerio al cual tú hayas llegado, tú eres importante para Jesucristo porque Jesucristo murió por ti. Y como hijo de Dios y como yo el conocimiento que tengo de Cristo en la palabra, yo debo expresarlo con quién, con el que está a mi lado. Porque si para mí Cristo es importante, entonces toda su obra es importante para mí. ¿Me explico? Y a veces somos ligeros nosotros. A mal poner, a señalar, a criticar, a maldecir. Fíjate que la palabra maldecir es hablar mal de alguien. Pues hablar mal de algo. Maldecir es mal hablar. Maldecir no tiene que ver solamente con que te maldigo, ¿no? Es hablar mal de alguien, es hablar mal de algo, ¿sí? No hemos tenido el concepto claro de la palabra. Maldecir es hablar mal, es despotricar, es decir palabras duras, es decir palabras obscenas, es decir palabras hirientes, no obscenas, hirientes. Sabe que puedo dañar a mi hermano solamente con decir una palabra. Entonces, si tú ofendes o hieres a tu hermano, tú crees que estás sacándote o vengándote. Tú lo que estás haciendo es maltratando al cuerpo de Cristo. Y no conocemos esto. Uno de los beneficios o uno de los principales, escuche bien, de los principales movimientos de crecimiento de la iglesia primitiva, según leemos en Hechos capítulo 2, es que dice la Biblia en los versículos 42 al 47, que todos los cristianos en ese momento tenían todas las cosas en común. Cuando hablamos y decimos que toda la iglesia tiene las cosas en común, eso quiere decir que entiende quién es su Señor. Y que no hay envidia y que no hay división, porque entiende que Jesucristo es uno solo y cabeza de todos. Y la unidad del cuerpo de Cristo indica que ese cuerpo tiene claro quién es su cabeza y su responsabilidad en el reino. Cuando veo en una congregación pleitos, divisiones, cuando veo en una familia, ojo, en una familia cristiana donde pelean, señalan, critican, entonces ellos no tienen concepto ni entendimiento de quién es Cristo en su vida. Porque si golpeas a tu hermano, estás golpeando a Dios. Usted me dirá, pastor, tan fuerte, tan fuerte. Por eso la enseñanza, y más adelante te lo voy a explicar.
Porque esta enseñanza, escúchame, solamente se la atribuían a los incrédulos. Claro que los incrédulos tienen una gran parte. Pero fíjate dónde nace o por qué nace. Nace la corrección de Jesucristo porque sus discípulos estaban peleando. Porque sus discípulos estaban peleándose quién quiere estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda, quién iba a ser el mejor. Ellos eran los que estaban peleando. No estaba hablando solamente de la gente del mundo. Y se nos olvida que si tú dañas al cuerpo, si tú dañas a tus hijos, tú vas a sufrir las consecuencias. Amén. Entonces, proporcional a cómo nos relacionamos con Jesucristo. Es tan tremendo, amado, esto, y presten atención porque he estado pensando. Cuando somos esposos cristianos, si golpeamos a nuestra esposa nos golpea. Cuando hablo de golpear, hablo de palabra, estamos golpeando al mismo Jesucristo. Amén. El problema de nosotros es que pensamos, no, ella es mi esposa, ella tiene que calarse, él es mi esposo, tiene que calarse. Si golpeamos a nuestros hijos con palabras, si golpeamos a nuestros hijos con otra fuerza, y siendo hijos de Dios, estamos golpeando a Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y a veces asociamos esto a la gente de afuera, no como hijos de Dios. Podemos dañar a nuestros seres amados, podemos dañar a nuestros seres queridos, los exasperamos. Por eso Efesios dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, conócenlo, entiéndelo, búscalo, porque también son hijos de Dios. El concepto tiene que estar claro en nosotros, porque todos los hijos de Dios, Dios los ama. Por eso murió y por eso se le reveló. Entonces nosotros tenemos que manifestar el amor que decimos tener a Dios. ¿Cómo lo vamos a manifestar? ¿Cómo tú le manifiestas el amor a Dios a quien no ves? Tienes que manifestarlo a través del que sí ve, que ha nacido de él. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a quién ves? A tu prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? El que está al lado de ti. Y como padres nos creemos con el derecho de maltratar, de gritar porque soy tu papá y soy... No. Si eres hijo de Dios, si eres un hijo de Dios, tienes que tratarlo con cuidado, tienes que tratarlo con amor, como Cristo te trata a ti. Amén. Porque a veces tratamos a la gente, pero no como el Señor nos trata a nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta, no me la contestes. Yo te aseguro que cuando Cristo te corrige con tanto amor que tú guardas y bajas la cabeza. Porque Cristo es amor. Y aunque te tiene que corregir y me tiene que corregir porque hay cosas en nuestra vida que no están bien, Dios tiene que corregirnos porque el Padre al que ama disciplina. Y como te ama te disciplina. La disciplina es la mayor muestra de amor que nosotros podemos expresarle a nuestros hijos. Al igual que la mayor muestra de amor que nosotros tenemos fue que Cristo murió. Pero una de las muestras de amor de nuestro Padre es que nos corrige, es que nos instruye, es que nos exhorta. ¿Por qué? Porque nos ama. Y si nos ama, entonces quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos de los padres que están aquí quieren lo peor para sus hijos? Ninguno. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios no nos entregó y es nuestra responsabilidad. Así igual el Señor oró cuando en el capítulo 15, si mal no recuerdo, cuando hace la oración por sus hijos, dice, Padre, todos los que me entregaste, todos te los presento. Dice la Biblia que el Señor no perdió ninguno, solo el que había sido destinado para perdición, pero ya estaba destinado en la palabra. Dios no ha perdido ninguno de sus hijos y Dios no va a perder ninguno de sus hijos. Dios cuida a sus hijos. Dios resguarda el corazón de sus hijos. Por eso este mensaje, mi amado, fíjate por qué estoy predicando este mensaje, porque el contexto me lo dice. El tema nace porque Cristo está trayendo a colación este mensaje por el problema que los discípulos estaban presentando. Lo que indica es que el mensaje que te estoy hablando es en este tiempo, es en esta hora y necesitabas estar aquí para escucharlo, porque no es por casualidad que estamos aquí. Ninguno de los que estamos aquí. Amén. Recuerda que gracias al Señor hemos venido
estudiando el libro de Mateo y estamos tratando de predicar todo el consejo del Señor. ¿Cuándo me entienden? Fíjate lo que dice el Salmo 16, versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Todos los que estamos aquí, ¿en quién hemos confiado? En el Señor. Por tal razón, cuando tú clamas al Señor, dice, Señor, guárdame, automáticamente la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus iniquidades. Todos los presentes esta mañana, cuando clamamos al Señor y le decimos, Padre, ten misericordia de mí, Dios escucha con atención a sus hijos. Entonces, cuando tú oras a Dios y le dices, Padre, guárdame de aquellos que me afrentan, Dios te va a guardar aún de los hermanos que te afrentan. Y siempre va a tener una condición. Primera de Juan capítulo 7, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Mira cómo dice el Señor aquí, versículo 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El 9. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él nos amó primero. Punto. Ninguno de los que está aquí buscó a Dios de manera voluntaria, sino que Dios se mostró y manifestó su amor para con tu vida. Por eso estás aquí. El versículo 10, 11. Amados, si Dios nos ha amado así, escucha el versículo 11. Debemos también nosotros amarnos unos. Si Dios nos amó de esa manera, nosotros debemos amarnos unos a otros. La iglesia de Jesucristo crece cuando el vínculo de ella es el amor entre los unos y los otros. El crecimiento de las congregaciones no se da solamente por una práctica de ir de crecimiento o estrategias de crecimiento. Porque yo entiendo en la palabra del Señor que la iglesia debe crecer de manera natural. Y esa manera es Dios añadiendo a la congregación los que Él tiene destinado que sean salvos. A través de la predicación de nuestro evangelio, pero también a través del testimonio de una iglesia santa y unida en el vínculo sagrado del amor. No hay nada más maravilloso, amado, que cuando usted llegue a este lugar, cada uno de los que estemos aquí, nos demos un abrazo, que se sienta la familiaridad y la hermandad en Cristo. Porque evidentemente en el mundo esto no se siente, pero en la iglesia debe experimentarse el amor del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 21, Yuse, de ese mismo capítulo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Escucha, ¿de quién? De Él. El que ama a Dios, ame también a su punto. Entonces, el contexto de Mateo 18, el Señor está introduciendo esto porque Él entendía y veía que estaban desviándose y que estaban generándose entre ellos mismos contienda. Quítate tú para ponerme yo. Dentro de las organizaciones evangélicas y de la iglesia del Señor no puede haber tal cosa, porque todos los que estamos aquí servimos a un solo Dios.
Y no somos mejores el uno que el otro, solo tenemos funciones distintas. Y esto es glorioso cuando lo entiendo, esto es majestuoso cuando lo logro comprender, porque me ubico y digo, si Dios me llamó al pastorado es porque Él vio que yo iba a ser pastor, pero si Dios me llamó al diaconado es porque Dios vio que era bueno en el diaconado, si Dios me llamó en el servicio es porque Él vio que era bueno en el servicio. Si me hago entender, nadie es mejor que nadie, todos servimos a un solo rey. Y llegamos todos a la misma conclusión. ¿Cuál es? Que algún día estaremos frente al Señor y todos alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Todos nos pareceremos a Jesucristo. Dios es maravilloso. La palabra del Señor es emocionante y gratificante cuando logras comprender, amado, que dentro del cuerpo del Señor yo debo amar a mi hermano. Porque si yo amo a mi hermano, le estoy diciendo a Dios, Dios, yo te amo a ti. El mandamiento que Él está diciendo, si amas a Dios, ama a tu hermano. Porque es la manifestación física que el mundo necesita para que entiendan que verdaderamente el amor de Cristo es puro. Ahora yo te pregunto, si dentro de la iglesia hay desunión, pleitos, envidias, contiendas, ¿qué diferencia tenemos con el mundo? Ninguna. Por eso el Señor claramente expresa y dice el mandamiento, si amas a Dios, incuestionablemente debes amar a tu hermano. Claro, es difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos caracteres diferentes, sí, pero tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo. Y cuando yo vengo y entiendo que tú, por eso el apóstol Pablo decía, yo debo ver a mi hermano como a superior. Porque cuando lo veo como a superior, le doy el respeto que se merece. Y el problema de nosotros no es que yo soy el pastor, no es que yo soy la diaconisa, no, es que yo soy el adorador de la iglesia, nada que ver. Todos los que estamos aquí y tenemos alguna función dentro del cuerpo de Cristo, es simple y llanamente por gracia, todos somos siervos. Todos somos esclavos, todos somos igual. Por eso dentro del evangelio que se predica hoy, donde le dan culpa al hombre, no es allí donde debemos estar. Porque fíjese que todo este tiempo estamos dándole culpa a ¿quién? A Jesucristo. Le estamos dando el lugar que Cristo se merece, porque Él es el centro de nuestra vida y Él es el que tiene el control de todo. Amén. Entonces, si yo entiendo este versículo, yo debo comprender que la mente de Dios me dice que si tú dices amarlo, debes amar a tu hermano. Pastor, es difícil. Yo te voy a decir algo. El 12 de este mes de septiembre, mi esposa y yo cumplimos 27 años de casados. 3 días. Pero cuando yo me casé con Joana tenía su pensamiento y yo el mío. ¿Hemos cambiado? No. Seguimos teniendo mi pensamiento y su pensamiento porque somos personas pensantes distintas, pero hemos aprendido a respetarnos. El que ella piense distinto a mí no la hace mi enemiga. El que yo piense distinto a ella no la hace, no me hace su enemigo, me hace una persona distinta. Pero que debemos converger en un punto. ¿Para qué? Para el bienestar de nuestra relación y el bienestar de nuestros hijos y familia. Dentro de los hogares hay dos personas distintas. Se casaron, pero siempre serán distintos hasta que Cristo nos venga a buscar. ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Aprender a vivir en una sana convivencia, respetando. Por eso te estoy trayendo a colación este tema, porque Dios me ministraba anoche, ella es mi hermana, y como mi hermana debo respetarlo, porque si la daño estoy dañando al mismo Cristo. Si no respeto a mi hijo, a mi hija, estoy mal poniendo el nombre de Cristo. Me hago entender, se nos olvida porque hay el lazo consanguíneo que también son hermanos en la fe.
Y a veces dañamos a nuestros hermanos de la fe. Y Dios me está diciendo que es mejor que me ate una piedra de molino. Ya voy para allá. Hasta que me meta con uno de sus pequeñitos. Y todos somos pequeñitos. Entonces es complicado. Se hace necesario. Y le doy gracias al Señor por ayudarnos hasta este momento en su palabra. Porque necesitamos, mis hermanos, comprender que nuestros hermanos, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos, son nuestros hermanos en la fe. Evidentemente también nuestros hermanos en la congregación. Nosotros debemos respetarlos, debemos amarlos, debemos cuidarlos, debemos considerarnos los unos a los otros. ¿Sí? Para que la gracia del Señor se exprese. El segundo punto tiene que ver con las consecuencias de hacer pecar a un hijo de Dios. ¿Cuál fue el primero? El peligro de hacer pecar a un hijo de Dios. El segundo, la consecuencia de hacer pecar a un hijo de Dios. En los versículos 6 y 7 del capítulo 18 encontramos una dura declaración de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que son instrumentos para hacer tropezar a uno de sus pequeños, sea cristiano o no. La advertencia, mi querida iglesia, es para todos. La gente empleaba el contexto de esta palabra solo al mundo, no, porque los protagonistas no era el mundo, eran los discípulos. Dando entonces, enseñando al Señor o mostrando una enseñanza preciosa y maravillosa, que dentro del cuerpo también podemos dañar a los que son sus hijos. Nada más peligroso que eso. Ahora, la advertencia es para todos. Él está hablando aquí no de niños evidentemente físicos. ¿Por qué? Porque los infantes no tienen una conciencia clara de creer. Un infante hasta 3, 4 años, 5 años no tiene una clara conciencia por ser infante, por su inmadurez, digamos, conceptual y de pensamiento. Ahora, él está hablando, se está refiriendo a los creyentes que están clasificados en todo el capítulo 18 como niños y que debe ser el comportamiento de nosotros para poder acceder al cielo. Debemos ser como hijos. Es el punto, como niños, perdón, es el punto principal de Mateo 18. Ahora, cuando causamos que ellos pequen, nos es mejor hundirnos en lo profundo del mar. Es mejor estar muerto que vivo si ofendemos o dañan a un hijo de él. Él está diciendo que no hagamos pecar a otras personas. Fíjate cómo dice el versículo 6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vaya, esto es interesante. Fíjate, la piedra de molino que menciona Jesús, en griego, la palabra es mulos ónicos, es la palabra griega. En otras palabras, la piedra de la mula o del asno. Y fíjate algo interesante que me encontré. Es la misma que jalaba la mula que estaba atado Sansón cuando molía en su ceguera. Eso lo va a buscar usted en el capítulo 16, versículo 21 de Jueces. No tengo tiempo de leer. Cuando los filisteos toman a Sansón, le sacan sus ojos, dice la historia. Y dice que lo pusieron como en un lugar para que él trillara, porque él era un hombre muy fuerte, para que él trillara el maíz o el trigo que ellos tenían allí. Pero yo me imagino lo tremendo, mis queridos hermanos, es el significado. Esta es una piedra enorme que pesaba cualquier cantidad de kilos.
que era movida, fíjate, por un asno, un mulo, un animal de estos de trabajo pesado. No la podía mover nadie solo. Estaba con un palo y la piedra giraba alrededor, el mulo giraba, el asno, y somos más coloquiales, el burro alrededor. Y era la que tenían atada Sansón. Y me llamaba mucho la atención, porque la referencia que Jesucristo hace no es una piedra pequeña, es algo grande y pesado. Y fíjate algo tan tremendo. Imagina la cena. Yo quiero que tú conmigo hagamos un ejercicio mental. Imaginemos esa escena. Agarrando esa piedra, amarrando esa piedra y poniéndola al cuello. Y va a llegar a la profundidad del mar en cuestiones de segundos, de lo pesado. Cristo está diciendo que es mejor atarnos una piedra de esas dimensiones y ahogarnos en un mar abierto, llevarlo lejos con una piedra que pesa toneladas. Fíjate algo que me llamó la atención, estuve investigando. Los judíos no ahogaban a la gente por ningún tipo de crimen. No era su costumbre. ¿Por qué? Porque para ellos les era un castigo horrible. Y ser ahogado con una piedra de molino alrededor del cuello en una región lejana del océano era aterrador para ellos mismos. Mas los romanos sí hacían eso. Los judíos no. Los judíos decían, no, es una muerte terrible. Pero quiero que entonces entiendas por qué si los judíos decían que es una muerte terrible, Jesús trae a colación esta imagen y les presenta esta imagen a los discípulos para generar en los discípulos que, digan conmigo, entendimiento de que nosotros somos tan importantes para Él que no podemos dañarnos entre nosotros mismos. Eso es sorprendente. Eso es lo que Jesús dice que sería mejor. Imagínese usted si hacemos pecar a uno de sus hijos o los ofendemos. Sabe que en estos días me venía el pensamiento, he conocido personas tremendas que una cosa son en la calle, una cosa son afuera y otra en la casa. Maltratan, ofenden, dañan a su familia siendo hijos de Dios. Esposos, hijos, nietos. Y esa misma gente que hace eso dentro de sus casas también lo hace dentro de las congregaciones. Hay gente dentro de las congregaciones expertos en querer dañar la simetría espiritual de los hijos de Dios. Y fíjate que el Señor inteligentemente se adelanta y entiende que así como sus discípulos estaban actuando, su iglesia iba a querer actuar. Y por eso está esta palabra, para recordarnos, para traernos a memoria y hacernos pisar tierra. Es mejor que nos demos una piedra de molino y nos arrojemos a lo profundo del mar antes de dañar a unos de sus pequeñitos. Es tremendo esto. Ahora, una tremenda lección. Recuerden los capítulos anteriores que precisaron al Señor de quién era el mayor. Ya te los dije. Causando celos, siendo envidiosos y soberbios, buscando lo suyo, haciéndose pecar unos a otros. Por eso es que Él dice que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, porque los niños son humildes. ¿Sabes una cosa? No hay nada más peligroso que dividir una iglesia. Sumamente peligroso. Sumamente peligroso generar división entre hermanos. Hay proverbio que dice, 7 cosas aborrece el Señor, pero una abomina, el que pone discordia entre hermanos. Wow. Dividir una iglesia, ser parte para dañar a un miembro de la iglesia, ser parte para dañar a un hijo de la iglesia, así sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, amigos, es peligroso. Sumamente peligroso, que Cristo trae a escena algo que los judíos no eran capaces de pensar, solo una mente como los romanos que eran retorcidos, y les pone este cuadro y dice, átate una piedra de esas dimensiones y métete al fondo del mar antes que te metas con unos de mis pequeñitos.
Eso me llamó mucho la atención. Ahora, ¿cómo podemos hacer pecar a nuestros hermanos? Dentro del punto hay una subdivisión que me pareció interesante, porque a veces decimos, pastor, pero ¿cómo daño a mis hermanos? Te voy a dar por lo menos 3 esta mañana. Quiero elegir algunas formas de cómo nosotros como hijos de Dios podemos hacer pecar a nuestros queridos hermanos y amigos y a la gente. El primero es tentarnos. Podemos hacer que la gente peque tentándonos. Satanás puede usarnos. La carne puede usarnos a ser fuente de esa tentación. Eva, escucha, Eva es la ilustración clásica. Ella pecó. ¿Y qué hizo después? ¿Hizo pecar a quién? Adán. Ella indujo, sedujo, no lo obligó, es verdad, pero fue instrumento. ¿Para qué? Para que Adán cayera. Lo que indica que yo como esposo, yo como cristiano, puedo tentar a mi hermano a que peque, porque si yo cometí una acción fuera del orden de Dios, para que la conciencia yo la pueda aplacar, quiero que mi hermano Luis también lo viva. Y no hay nada más peligroso que eso. El diablo siempre va a ponerte el pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser cuidadosos. Adán no fue precisado, fue engañado. Perdón, ni siquiera fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo, pero fue inducido. ¿Por quién? Por su esposa. Aarón también hizo que toda la nación de Israel pecara. ¿Cuándo? Cuando les hizo el becerro de oro. Como no tenía la respuesta, como no podía ver cómo hacía, le dijo, está bien, creó todo, fundió todo el oro y devuélvanselo. ¿Quién permitió eso? Aarón. Y no hay nada más peligroso que darle al pueblo de Dios lo que el pueblo quiere para que se desvíe o se desboque en su naturaleza de pecado. O mantenerlo quietecito. No hay nada más peligroso que eso. Yo quiero que te examines, yo quiero que este mensaje pueda ser motivo o instrumento de Dios para reflexionar y decir qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo correctamente. Estoy seduciendo a la gente que amo, lo estoy llevando porque yo estoy mal, entonces quiero que los demás estén mal. Wow, eso es peligroso. Muy peligroso. Pero el Señor es tan diferente, mis queridos hermanos, que nos da la confianza de ¿qué? De orar para que nos libre de la tentación. ¿Cuántos oran? Para yo no ayudar a mi hermano a ayudar a ser instrumento para tentar lo que yo debo hacer, yo debo orar para que Dios, el diablo no me tiente a mí. Dios te da la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? La oración y su palabra. Yo quiero que tú entiendas algo. Él nunca te va a meter en una tentación. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no te va a tentar. No, Dios me tentó para probar. Dios no es así. De tu propia concupiscencia. Fíjate que la palabra concupiscencia es usado normalmente para cuestiones de sexual. No, es concupiscencia. Pero la palabra tiene que ver con el significado original tiene que ver con un intenso deseo de hacer algo. Concupiscencia tiene que ver con un intenso deseo de hacer algo, sea bueno o sea malo. Es un intenso deseo que nace de tu corazón o de tu propia naturaleza. Dios no tienta a nadie, pero Dios dejó la oración para ayudarnos, para permitir que nuestra vida no caiga. Él nunca le haría eso a su pueblo, nunca. Y si nosotros estamos viviendo su palabra, haríamos lo mismo. Si Dios nunca tienta a nadie, entonces si yo vivo su palabra, es imposible que lo haga. ¿Me explico? Es imposible que lo haga.
La segunda parte, ya estoy terminando. La segunda manera, el dar mal ejemplo. Los discípulos evidentemente estaban dando un mal ejemplo. Un mal ejemplo, pero fuerte. Otra manera que podemos hacer que la gente peque es dar un mal ejemplo o dar un ejemplo pecaminoso. Gente de nuestra propia familia, podemos llevarla a tomar decisiones que lo hagan pecar o no reconocer a Cristo por nuestro comportamiento. No hay nada más peligroso que uno que diga ser hijo de Dios, que se compare, que se comporte todo lo contrario a lo que la palabra dice. Nuestro testimonio es sumamente importante a la hora de manifestar a Jesucristo como Salvador. Y tu comportamiento hoy puede hacer que la gente peque. Porque a veces vivimos una vida hipócrita y alejada de la verdad. Una cosa aquí, otra cosa fuera. Tu comportamiento debe ser el mismo aquí y fuera. Amén. ¿Por qué? Porque la gente nos mira. Los hombres no pueden andar en la calle viendo como ventiladores a todas las mujeres. Tú no puedes hacer eso porque tú no sabes quién te está viendo. No, es que la naturaleza no. Tenemos que tener cuidado. Porque para eso Dios nos ha dado un espíritu de dominio, doble templanza. ¿Sí o no? Ok, es uno de los frutos, o es una de las manifestaciones del fruto del espíritu, dominio propio. Las mujeres también, porque a veces lo aplicamos al hombre, pero las mujeres, las damas también. Tenemos que tener cuidado, no ser ligera al hablar, no poner cizaña entre nadie, ser prudente al hablar, bendito sea el nombre de Cristo, no generar, ¿cómo se llama eso? Duda o intriga. Dios nos ayude, diga conmigo, Dios nos ayude. Si no somos fieles, como debemos serlo en la casa de Dios, a la palabra, al pueblo de Dios, si no somos fieles en vivir una vida santa y establecernos un patrón de conducta que lleve a otros a pecar, entonces, que no lleve a otro a pecar, estamos en problema. Si no somos fieles, si no somos leales, si establecemos un patrón de conducta que lo que hace que la gente hable más de Cristo, y eso que es evangélico, y eso que va a la iglesia. Tú no quieres evangélico, pues eso es lo primero que te dicen, porque marcas un patrón de conducta equivocado y la gente te está viendo. No hablan de ti, hablan del cuerpo de Cristo. Hace que hombres fieles, idóneos pequen, mujeres entregadas pequen porque les molesta a veces y que el hombre por naturaleza es inmaduro. Tu comportamiento dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo debe ser un comportamiento genuino. ¿Todos podemos pecar? Claro que sí. ¿Todos podemos tener un delito? Claro que sí, porque todos somos hombres. Pero fiel y justo es el Señor para perdonar. Pero tú tienes que confesar y apartarte. Amén. Porque todos podemos caer. Claro que sí. El problema es no quedarse. Creo que te hace más valeroso, más valiente el no quedarte. El problema no es el pecado, el problema es que no quedarte en el pecado. Allí yo puedo reconocer que tienes valor. Porque sabiendo que tu naturaleza tiende a eso, pero tú dices, no, yo me niego a esto, pues Dios tiene misericordia de ti y te levanta. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tenemos ese comportamiento, le estamos diciendo a la gente que nos ve, es opcional la santidad, es opcional el portarse bien, no es opcional, es un mandato. ¿Ah? Es un mandato, no es opcional. Santidad no es opcional. Sé santo porque yo soy santo. Debemos ser santos porque la naturaleza que portamos nueva es la naturaleza de Cristo. Y debemos comportarnos como tal. ¿Sí? Fíjate. Si no somos fieles como debemos ser. Perdón.
La gente va a ver nuestra vida como modelos. Por eso el apóstol Pablo, fíjate, en el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Timoteo, Pablo le da ¿cómo se llama eso, mi amor? Un consejo a Timoteo y le dice, mira cómo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Nosotros los jóvenes, nosotros los jóvenes, no importa la edad que tiene, está joven. Por ahí, dentro de poco, cumplo 15 años. Quiere decir que la juventud es algo eterno. Fíjese, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Fíjate cómo el apóstol Pablo precisa a Timoteo y le dice, claramente, en palabras, no palabras personales o palabras de él mismo, todo lo que él tenía que hablar era la palabra que había recibido. Porque él dice en otros versículos anteriores, lo que has oído y has visto en mí, esto hacer. Enseña. Porque no había Biblia, había lo que él había visto. ¿Me explico? La Biblia la tenemos nosotros. Timoteo no tenía Biblia. Por eso el apóstol Pablo, lo que has visto y oído, esto enseña. Yo te estoy diciendo que lo que estoy enseñando es la verdad bíblica. Por eso que dice en palabra. Conducta. ¿Qué te sugiere la palabra conducta? Diga conmigo. Testimonio, comportamiento, amor, espíritu, fe y pureza. Todo lo que te estoy diciendo. Porque si tú practicas todo lo que te estoy diciendo, la gente de afuera verá que eres o somos verdaderamente hijos de Dios. Pero si alguna de estas aristas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo no la cumplimos, le damos lugar al diablo para que opere y entonces el testimonio de Cristo se pierde. Nota que no es que yo hago uno, si son 5 cumplo 4 y uno no. Si son 5 cumple 5, si son 4 cumple 4. Porque por uno que dejes de hacer, por allí te acusan el acusador. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vio que el calor se quitó? ¿Vio que el calor es psicológico? Ahora, también llevamos a la gente a pecar cuando abusamos de nuestra libertad. Fíjate, cuando nos comportamos mal, hacemos pecar. Pero también llevamos a la gente a pecar. Fíjate que estoy tratando de tomar los puntos más precisos. Pero también llevamos a la gente a pecar cuando abusamos de nuestra libertad. No, yo no lo hago porque soy libre en Cristo. Y Cristo no me condena. Por eso yo puedo hoy pecar y mañana voy a la congregación y el miércoles no. Estás abusando de tu libertad y estás abusando de la gracia. Es cuando tenemos la sensación de que somos tan libres que podemos hacer lo que queramos. Tú y yo no podemos hacer lo que queremos. Porque lo que queremos normalmente no adora a Jesucristo, sino que satisface los deseos carnales. El hecho de que seas libre no es licencia para hacer lo que quieras. Esa es una mentira que el diablo ha metido en las congregaciones. Tú y yo no podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque somos de Jesucristo. Y la naturaleza que Cristo está haciendo en nosotros es una naturaleza sin pecado, lo que indica que mi comportamiento no es igual al comportamiento del mundo natural. El hecho de que yo diga que soy libre, que soy salvo, no, yo soy salvo en Cristo y me voy a una discoteca. ¿Qué vas a hacer tú allí? No entiendo. Yo a veces tengo estas conversaciones con mis hijos porque somos luz donde estamos. Y mi comportamiento no puede ser igual al comportamiento de una persona que no tiene a Cristo, porque entonces no estoy manifestando mi fe. No estoy manifestando una correcta conducta, no estoy manifestando la palabra, no estoy manifestando la pureza que como hijo de Dios debo manifestar. No soy coherente con lo que digo y vivo. ¿Sí me explico? Entonces el exceso de libertad también puede hacer que yo haga pecar a mis hermanos, sin importar cómo afecte a los demás. Tú sabes que en el capítulo 14, el apóstol Pablo de Romanos, capítulo 14, no lo podemos leer, de Romanos, el apóstol Pablo trae un poco
le dice que lo de la carne, lo que te da libertad, lo que no es prudente. Léelo en tu casa. Pero el versículo 14 es el centro principal del versículo. Fíjate lo que dice. Versículo 14, el versículo 13. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poder tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque ellos estaban diciendo de la comida sacrificada, de si podía hacer esto y no podía. No, Pablo sintetiza y dice, vamos a hacer una cosa. No seamos instrumentos para que nuestros hermanos más débiles caigan. Simple y llanamente tengamos un comportamiento, diga conmigo, cristiano, como hijo de Dios. ¿Me hago entender esta mañana? No hay de otra manera. La iglesia no puede andar en la vida diciendo yo soy libre y porque como yo soy libre, Cristo no me condena, yo puedo compartir con gente que no debo compartir, yo puedo hablar cosas que no debo hablar, pero Cristo no me condena. Pero la gente que me está diciendo, dice, pero tú eres cristiano de verdad, porque lamentablemente hay una concepción de lo que la gente piensa cómo debe ser un cristiano. Evidentemente por muchos religiosos, por años de religiosidad dentro del cuerpo de Cristo y por lo que ha visto la gente cómo debe ser un cristiano. Pero no tiene que ver con vestimenta solamente, tiene que ver con comportamiento. Amén. Entonces, no podemos llevar a la gente al pecado por el pecado que pudiéramos cometer, porque lo hacemos pecar. Y si una persona no conoce a Cristo, con ese comportamiento, ¿crees tú que puede llegar a Jesucristo? No. ¿Podemos hacer pecar a nuestro hermano, de hacerlo molestar, de hacerlo irar porque nos estamos comportando mal? Claro que sí. Ni una cosa ni la otra, porque no debes molestar a tu hermano y no debes ser instrumento para que la gente que no conozca a Cristo le conozca. Amén. Y tampoco llevarlo al pecado. Ajá. El punto es una vida equilibrada. Y el tercero, y con esto quiero concluir, me perdona que me tome un poquito de tiempo, pero es un tema que no lo puedo dejar a la mitad. Dice, el tercer, cómo hacemos pecar a la gente es el no guiarlos a la justicia. Es una de las cosas más tremendas, fíjense. El Nuevo Testamento nos habla de provocar a la gente a la justicia. Nos habla de alentarlos a la justicia, de edificarlos, de animarlos, de estimularlos al amor y a las buenas obras. Fíjate que Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo eso lo veo distante de las iglesias. Y a veces nosotros como hermanos, nosotros debemos estar constantemente alentando y ayudando a nuestros hermanos a que sigan adelante. A que no dejen, a que no se queden en sus casas, a que vengan a orar, a que estudien la Biblia. La Biblia nos manda a edificarnos unos a otros, nos manda a levantarnos unos a otros. Y si yo como hijo de Dios, préstame atención, no lo hago, estoy perdiendo la oportunidad de ser instrumento de Dios en las manos de Él. Porque yo debo llevar a la iglesia ¿a qué? Al conocimiento de Cristo, a toda justicia. Porque si tú lo llevas a la palabra, si tú lo llevas a todo conocimiento, tú estás evitando que ese hombre o esa mujer, ese joven, esa jovencita peque y se desvíe del propósito. Y no hay nada más glorioso y gratificante para el Padre que tú y yo como hijos alentemos a la iglesia a su santidad. Amén. Fíjate que en el capítulo 23 Jeremías habla de la condenación que Jeremías, el Señor le hace a través del profeta a los profetas que no llevaron al pueblo a santidad, no lo llevaron a la santidad y no lo guiaron a la justicia. Ahí en el capítulo 23, Dios confronta a esos profetas porque no llevaron a su pueblo a la verdad, no llevaron su pueblo a la palabra, no llevaron su pueblo a la santidad, no llevaron a su pueblo a que tuvieran una conducta distinta para que la gracia de Dios se manifestara. Por eso esta mañana, amada iglesia, tú y yo debemos ser responsables
Porque nuestra intención es de edificar al que está a mi lado, diga al que está a mi lado. Porque yo llevo a llevarlo a toda justicia y que la justicia de Dios sea la que prevalezca. Esta expresión de ay, con esto culmino, en los versículos 8 y 9 de Cristo, es una expresión de un término de juicio. Porque Cristo dice, ay del mundo por causa de las ofensas. Ese ay es una expresión que Cristo trae para generar un juicio sobre los que se levantan contra los hijos de Dios. En otras palabras, Él maldice a este mundo por defender a sus hijos. Hay de aquellos que se levantan contra mis hijos. Aquellos que seducen a los hijos de Dios a pecar, a los que estorban su vida espiritual, tienen esa promesa de ¿qué? De parte del Señor. Y los versículos 8 y 9 dice que es mejor entrar al cielo como cojo, manco, ciego, que entrar con todos tus órganos al infierno. El Señor aquí en estos dos versículos traza un principio que le dio por primera vez o lo habló por primera vez en el capítulo 5, versículo 29 al 30. En el capítulo 5, 29 al 30, el contexto totalmente es a los incrédulos, a los que no conocen al Señor. Totalmente. Que era necesario que se arrepintieran de sus malos caminos, que se apartaran del pecado, de la maldad, que reflexionaran en lo que estaban haciendo, porque era mejor llegar al cielo sin una parte física que llegar al infierno completo. En su contexto estaba relacionado con los incrédulos y lo que estaba diciendo allí a los incrédulos es esto: lo que sea necesario para que enfrente sus pecados, háganlo, porque es mejor entrar al cielo que al infierno. Y aquí en esta parte se refiere también a los incrédulos y les está diciendo, también se habla a los incrédulos y les está diciendo que es mejor que enfrenten su pecado drásticamente, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dicho esto, confío en el Señor en esta mañana podamos reflexionar de todo lo que hablamos y su palabra y su espíritu nos ayude en toda verdad. Póngase de pie un momento, por favor. Eso que es, hermano. Pero que deme más. Sí. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Y yo espero que esta mañana el Señor haya ministrado nuestro corazón con su palabra y que hayamos puesto atención a los detalles que tenían que ver con usted. El que no tenía que ver con usted, no importa. Pero el que tenía que ver con usted, póngale atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios te trajo esta mañana para que escuches esta